mental, y recibí mucho apoyo en el servicio de trabajo de psiquiatras, psicólogos y colegas. Así que muchas gracias y que sea un éxito esta actividad académica. Muchas gracias, Luis, por tus palabras. Bueno, a continuación voy a dar la palabra a la abogada Carolina Carvajal Tadres. Ella es jefa de jurídica y encargada de derechos humanos del Instituto Psiquiátrico Dr. José Jorvit Barak. Carolina, bienvenida nuevamente. Te agradecemos mucho como Xochitl que nos vuelvas a acompañar en este tipo de instancias tan valiosos para nosotros como sociedad científica. Muchas gracias, Karen, también por la invitación. Un saludo a todos. Espero que esta presentación que les haré sirva para generar instancias de discusión y, como decía Karen bien, para que ingresen las observaciones ciudadanas al reglamento que está en proceso de consulta pública y que vence el día de mañana. No voy a exponer ningún PowerPoint porque quiero ser súper puntual y precisa para poder dejar tiempo. Creo yo que es más importante dejar tiempo a dudas, a consultas que puedan existir. Razón por la cual, como bien adelantó Karen en el chat, acompañé la ley 21331 para quienes no la hayan visto, digamos, y el proyecto de reglamento de hospitalización psiquiátrica. ¿Ya? Voy a aludir a algunos artículos que son los que como abogado considero que son los principales que hay que tener en cuenta, pero claramente todas sus observaciones y todas sus consultas obviamente las vamos a atender acá. De hecho, nosotros hicimos con las OCHIES, recuerda Karen, un conversatorio también sobre la ley de salud mental. ¿Ya? Entonces la idea es que también puedan recordar eso o recuperarla para quienes tengan más dudas, más inquietudes. ¿Ya? En ese sentido, hacer presente, como bien decía Karen, y recordar un poco la ley de salud mental que fue, decimos ley de salud mental, pero la verdad es entendida de salud porque es una ley sectorial, es una ley sanitaria, ¿ya? No es como, por ejemplo, la ley de Argentina, que regula la salud mental de manera integral en los ámbitos de vivienda, educación, ¿ya? Etcétera. Aquí solamente, si bien pretendió eso en un principio y establece un catálogo de derechos para personas y usuarios de servicios de salud mental, realmente lo que hace la ley es regular intervenciones sanitarias. ¿Ya? Y dentro de todo la que más regula es la hospitalización psiquiátrica, que es la intervención sanitaria más intensa. ¿Ya? Precisamente como la regulación que hace la ley y el objetivo que tienen las leyes es hacer regulaciones generales, ¿ya? Que logren abarcar la mayor cantidad de situaciones posible, el reglamento es una norma que dicta, en este caso el Ministerio de Salud, o sea, la dictan organismos administrativos, con el objetivo de aterrizar la ley. ¿Ya? De manera tal de que la ley no quede en esta abstracción y generalidad y pueda de manera permanente concretizar estos lineamientos legales, de manera de desarrollar y complementar los términos legales. Pero por lo mismo tiene un límite, ¿ya? Y ese límite es fundamental. Un reglamento que desarrolla una ley nunca puede apartarse de lo que esa ley dice, ¿ya? Vale decir, el reglamento no puede crear regulaciones distintas a las que establece la ley o apartarse de los principios, ¿ya? Y de las normativas o contradecirlas, ¿ya? Y eso es fundamental porque la idea es que tanto ley como reglamento conformen un todo armónico, ¿ya? Y luego el reglamento nos da pie a la dictación de normas técnicas, circulares, normativas mucho más precisas, guías clínicas, ¿ya? Que orienten el actuar de los funcionarios, pero lo importante es que los reglamentos obligan no solo a los funcionarios, sino también a los ciudadanos, al sector privado, y por eso tienen que cumplir esta característica. Por lo tanto, esto es súper importante de tener como base para poder analizar el reglamento, ¿ya? El proyecto de reglamento. Ya como también les adelantaba Karen, la ley 21331 tiene como objetivo resguardar sobre todo
la libertad personal, la integridad física, el cuidado sanitario y la integración o inclusión social y laboral de todas las personas que tienen alguna discapacidad psíquica o intelectual o que son usuarios de servicios de salud mental, ¿ya? Por eso es sumamente importante entender este reglamento, ¿ya? De manera tal de analizarlo si cumple o no cumple estos objetivos, ¿ya? En primer lugar, efectivamente Karen les adelantó, el artículo 27 de la ley señala que dentro de los 60 días siguientes a que la ley fue publicada en el Diario Oficial, el Ministerio de Salud tenía que dictar un reglamento general que regulara todos sus aspectos. Y ese reglamento general, no sabemos si es este, ¿eh? Porque la verdad, este reglamento tiene un título, tiene un objeto, y es regular la hospitalización psiquiátrica, ¿ya? Que es uno de los aspectos, ¿ya? Que regula la ley. Entonces, hay que hacerse una pregunta, o sea, la verdad, este reglamento lo que persigue es regular solo la hospitalización psiquiátrica u otros aspectos que la misma ley exige que sean regulados por reglamento, ¿ya? Si es así, o sea, si este va a ser el reglamento general, como el decreto 570, un poco el reglamento que regula todo, ¿ya? Es un reglamento que queda al debe. Porque la verdad, muchos aspectos que son súper importantes en la gestión del funcionamiento, de la operatividad de un servicio de salud mental y de psiquiatría, no solamente la hospitalización, sino que otros aspectos quedan sin regular, ¿ya? Esperaríamos entonces que si estos vacíos se perpetúan, digamos, se vayan a dictar por el Ministerio otros reglamentos precisos respecto de estos otros temas, ¿ya? ¿Y cuáles serían esos otros temas? ¿Y por qué nos llama la atención de que el Ministerio lo primero que regule sea la hospitalización psiquiátrica? No olvidemos que en diciembre del año pasado el Ministerio publicó en el Diario Oficial una circular, la circular número 6, que regulaba los procesos de hospitalización psiquiátrica, ¿ya? Y la verdad, lo que hace este reglamento es un poco reciclar lo que dice esa circular número 6, ¿ya? La circular número 6, las circulares, están dirigidas a funcionarios públicos, son normas que se dictan en ejercicio de las potestades jerárquicas. Por lo tanto, ahí también habían unos problemas, vale decir, no podemos regular actuaciones y derechos de las personas, de los ciudadanos, a través de circulares, ¿ya? Por eso les propongo que si ustedes ven la circular número 6, que no es muy conocida, pero regula toda la operación de la Seremi, ustedes lo comparan con el reglamento, se van a dar cuenta que el reglamento sigue los lineamientos de esa circular, ¿ya? Un poco para subsanar las falencias normativas, ¿ya? Que presenta esa circular, ¿ya? Pero si nos damos cuenta, y precisamente en lo que ha comentado también Karen, de que la hospitalización psiquiátrica, según la lógica de la ley 21331, es una herramienta de último recurso, ¿vale? Es decir, tenemos que recurrir a ella cuando no nos funcionan otras estrategias, otras intervenciones como la atención domiciliaria, como la atención ambulatoria, comunitaria, familiar. Ahí tenemos que recurrir a la hospitalización psiquiátrica en base, señala la ley, a 3 criterios. Primero, tiene que tener una finalidad terapéutica, ¿ya? O sea, nos otorga más beneficios terapéuticos, o sea, orientados a la estabilización de los pacientes, que estas otras intervenciones, ¿ya? En segundo lugar, no puede decretarse como una medida para resolver problemas sociales o por falta de vivienda. Y en tercer lugar, tampoco puede ordenarse por razón de la discapacidad de una persona, ¿ya? En el fondo, esos 3 lineamientos sustentan también una lógica comunitaria que tenemos, ¿ya? Vale decir, se mantiene esta figura, que es muy criticada también desde la perspectiva comunitaria, ¿ya? Pero se mantiene como una figura excepcional y de último recurso. Por lo mismo, si la hospitalización psiquiátrica es una figura excepcional y de último recurso, el reglamento, y esta es una crítica a los vacíos, debería haber regulado herramientas precisamente para evitar la hospitalización psiquiátrica, ¿ya? Nosotros sabemos y entendemos en qué consiste, por ejemplo, la atención domiciliaria o una atención comunitaria, pero hubiese sido muy interesante que el reglamento lo definiera y dijera quiénes están a cargo de eso, quiénes son los equipos. Sabemos que es APS, pero a nivel terciario, a nivel de hospitales, ¿existe la obligación de tener atenciones domiciliarias, atenciones ambulatorias? ¿Se pueden hacer equipos de como programas especializados, etcétera? Bueno, eso
lo tendría que haber regulado el reglamento. Yo creo que se pierde una oportunidad muy interesante, porque si vamos a regular la hospitalización psiquiátrica, que es el último recurso, también podríamos regular medidas para evitar la hospitalización psiquiátrica. Y las principales medidas que la ley prevé, la 21331, para evitar la hospitalización psiquiátrica, son medidas que tienden a fortalecer la autonomía de las personas. Porque la hospitalización, es cierto, cuando es una hospitalización voluntaria, bien, estamos en la línea del consentimiento de las personas, pero la mayor parte son hospitalización involuntaria. Ese es el tema conflictivo. Una hospitalización involuntaria atenta contra el derecho de autodeterminación de las personas, ¿ya? Y por lo tanto tiene que tener un fundamento de salud pública. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es el riesgo, la peligrosidad, el riesgo de auto o de heteroagresión, ¿ya? Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar que incluso dándose ese presupuesto pudiésemos evitar la hospitalización psiquiátrica? En la línea de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, o todas las observaciones que han hecho organismos de derechos humanos, por ejemplo el relator contra la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, o el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿ya? Que son muy críticos de las figuras de medidas coercitivas contra la voluntad de las personas. La ley, cuando se refiere al consentimiento informado, y también lo refiere el reglamento, pero el reglamento hace como un copy-paste de la ley, dice que cuando una persona ingresa a un servicio de salud mental, no dice si es de atención primaria, un CAE, un CT, no dice nada. Se refiere a servicio de salud mental, inmediatamente debe ser incorporado a un plan de consentimiento, ¿ya? El reglamento no regula qué es lo que se entiende por plan de consentimiento, tampoco lo dice la ley, ¿ya? Si nosotros aplicamos como los lineamientos, obviamente tiene que ser un plan multidisciplinario, tiene que participar todo el equipo. ¿Y cuál es la idea de ese plan de consentimiento? De que en el fondo pueda, dentro de la medida de lo posible, existir un diálogo con esa persona para poder orientar el tratamiento a sus preferencias, ¿ya? Señala la ley que en ese contexto se tiene que fomentar el uso de declaraciones anticipadas, de voluntades anticipadas de salud mental. Una especie como de testamento vital, de decir en vida, mientras estoy consciente, qué quiero que hagan conmigo durante la atención sanitaria para cuando yo no tenga esa conciencia, para cuando sea incapaz. Por ejemplo, no quiero que me sometan a X tratamiento, no quiero que me den X fármaco porque me hace sentir mal, o no quiero que llamen a mi mamá, sino que llamen a mi marido, no quiero que me visiten tales personas, ya quiero que tal sujeto arriende la casa. Todas esas cosas tampoco están reguladas en el reglamento, ¿ya? La ley también prevé la posibilidad de designar representantes, ¿ya? De manera tal de quién va a tomar las decisiones respecto de esta persona, aliviando de esa manera la carga que muchas veces tienen los clínicos de asumir ese rol, ¿ya? Con todos los problemas que se generan en el cotidiano con los familiares, etcétera, cuando hay esa discrepancia, ¿ya? Planes de intervención en crisis, ¿ya? Por eso es súper importante el modelo comunitario, con el énfasis en lo domiciliario y familiar, porque se señala que una vez que, obviamente, estamos hablando de la persona que está estabilizada, que genera esta alianza terapéutica con los tratantes, porque sabemos que por el domicilio y por las redes temáticas de salud mental probablemente se vuelva a atender en ese mismo centro, se genera esta alianza terapéutica para que poder dejar por escrito y evitar que en una próxima condición de crisis, ¿ya? Psicoemocional, esa persona venga a la hospitalización. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Ya? Bueno, considero que esos aspectos son fundamentales, ¿ya? De ser reglamentados en capítulos previos a tratar la hospitalización psiquiátrica, ¿ya? Porque precisamente son herramientas que fortalecen el derecho a la autonomía de las personas, ¿ya? Generan alianza terapéutica entre los pacientes con los clínicos. Hay estudios que ustedes los deben conocer, porque incluso han habido estudios hechos por enfermeros que apuntan a que cuando los mismos pacientes tienen algún grado de intervención en sus propias terapias, generan una mejor adherencia, ¿ya? Entonces, consideramos que ese vacío la verdad es lamentable. Esperamos que eso lo regule otro reglamento, o que por ejemplo el reglamento se refiera a eso, ¿ya? En el mismo sentido, la ley se refiere al manejo de las conductas, señala, perturbadoras y agresivas, ¿ya? La contención, las sujeciones, la observación permanente en sala, la contención física, farmacológica, etcétera,
La misma ley dice será regulada por un reglamento, pero esta es la oportunidad para regularlo, ¿ya? ¿Cómo se van a desarrollar esas medidas tratándose de personas que están bajo hospitalización? ¿Ya? Lo que hace este reglamento es un copy-paste, cortar y pegar el artículo de la ley, que es el artículo 13, lo corta y lo pega y no desarrolla nada, ¿ya? Nosotros podríamos decir, ok, a lo mejor a través de la normativa de la superintendencia, eso está regulado, pero es un vacío, ¿ya? ¿Cuál es la preferencia? O sea, nuevamente voy a lo siguiente, los reglamentos, las normas administrativas sirven de guía para los funcionarios, para los clínicos, pero también sirven como una garantía de los derechos de las personas, ¿ya? Y en el fondo reglas claras, como se ha dicho, reglas claras conservan la amistad, ¿ya? Pero bueno, uno de los aspectos que yo considero más importantes de este reglamento y una crítica, es que precisamente este reglamento, al regular la hospitalización psiquiátrica involuntaria administrativa, señala, eso es un término familiar para nosotros, se aparta de la ley 21, ¿ya? Y les voy a decir por qué. El Código Sanitario, ¿ya? Que es del año 68, ¿ya? DFL 725 del año 68, tiene una regulación que no fue derogada por la ley 21.331, ¿ya? Y dice que las hospitalizaciones psiquiátricas pueden ser voluntarias o involuntarias, y las involuntarias pueden ser judiciales o administrativas. Y ese tema será regulado por un reglamento. Ese reglamento era el decreto 570. Y el decreto 570, como todos sabemos, sumamente criticado. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, era un decreto el que regula la privación de libertad de una persona, siendo que nuestra Constitución y los tratados internacionales exigen que cuando limitamos derechos fundamentales lo tenemos que hacer a través de una ley. ¿Y por qué a través de una ley? Porque la ley es el mecanismo democrático y representativo de la voluntad ciudadana, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros como sociedad tenemos un consenso de que vamos a limitar la libertad de una persona y la vamos a obligar a que se interne en un centro psiquiátrico cuando constituya un factor de peligrosidad social, ¿ya? Para la sociedad, o sea, riesgo de auto y heteroagresión para terceros, esa decisión tiene que ser tomada por una ley, no por un decreto, ¿ya? ¿Por qué? Porque los decretos los dicta el ministerio, ¿ya? Y no hay ninguna discusión ciudadana, ¿ya? Pues bien, la ley 21331, cuando se debate y se discute en el Congreso este tema, ¿ya? La ley, los parlamentarios en el fondo sostienen que la hospitalización involuntaria, ¿ya? Va a proceder judicialmente, obvio, por juzgados de familia, juzgados penales, pero no puede existir la hospitalización administrativa, ¿ya? O sea, entendiendo por hospitalización administrativa lo que todos conocemos que está regulado en el 570 vigente hoy día, porque el 570 rige hoy en día. El decreto 570 dice que la hospitalización involuntaria administrativa es aquella que decreta la Seremi de Salud. La autoridad sanitaria decide eso, ¿ya? Y dicta una resolución que ordena la hospitalización, ¿ya? Bueno, la ley 21331 se aparta de esa lógica, porque eso es lo que es criticado. Primero, que la privación de libertad de una persona esté regulada por un decreto, pero además que ese decreto permita que sea un ente administrativo y no técnico el que decida la limitación de los derechos de una persona, ¿ya? Por eso el modelo que establece la ley 21331, y ojo que hubo mucho debate, se debanieron mucho en qué modelo vamos a seguir, porque existen distintos modelos en distintos países, ¿ya? El criterio fue el siguiente: si nosotros sostenemos que la hospitalización psiquiátrica es una intervención terapéutica, ¿ya? ¿Quién decide las terapias? ¿Los clínicos o las personas que están sentadas en un escritorio, ¿ya? Administrativos de servicios? Puede ser los clínicos, ¿ya? Por lo tanto, por eso la ley dice que la hospitalización involuntaria es la que determina un equipo de salud, liderado por 2 profesionales, uno al menos médico cirujano, de preferencia psiquiatra, que no existan otras alternativas disponibles, que se establezca más o menos un plazo. En general, todos los requisitos que dice el artículo 13 de la ley que yo les adjunté en el chat, ¿ya? Esos son los requisitos. Y una vez que proceda, o sea, que sea decidida por un tema técnico, precisamente por estos criterios, porque no existe otra medida ambulatoria, domiciliaria, que sea más favorable, digamos,
tiene que someterse a un control judicial. ¿Ya? Lo que el juez va a controlar es que efectivamente se haya ocupado un criterio clínico en la determinación de la hospitalización. ¿Ya? O sea, no es que el juez decida la hospitalización. ¿Ya? Lo que el juez decide es si el equipo clínico funcionó en base a un criterio terapéutico. ¿Ya? Si el equipo clínico ordenara la hospitalización porque esta persona presenta un nivel X de autismo, y no está descompensada y no tiene nada, obviamente el tribunal lo votaría, porque diría, está ordenando la hospitalización por causa de una discapacidad. ¿Ya? O bien, si el equipo clínico de un servicio de urgencia dijera, esta persona la verdad no amerita hospitalización, pero chuta, hace frío y está en situación de calle, entonces hospitalicemos. Si bien puede ser atendida ambulatoriamente, hospitalicémosla, porque también el tribunal votaría eso, porque se está ordenando una privación de libertad por causa de falta de vivienda. ¿Ya? Ese es el control que hace el juez. El juez no entra en un control mayor, es un control de legalidad de la privación de libertad. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. ¿Y cuál es el modelo que establece la ley 21331? Dice, los equipos de salud tienen que cumplir todos los requisitos del artículo 13, eso se lo comunican a la Seremi, y la Seremi eso lo comunica al tribunal. Y el tribunal puede pedir más informes, puede requerir informes complementarios, y el tribunal luego dice, ok, hospitalización legal, o dice hospitalización ilegal y ordena el acta. Así es. La ley nunca le dio más atribuciones a la Seremi, ¿ya? Pero si nosotros vemos la circular número 6 que se dictó en diciembre del año pasado, perdón, noviembre del año pasado, y este reglamento le da atribuciones a la Seremi, que no están previstas en la ley. Se aparta del modelo técnico con control judicial. Y entonces dice que la Seremi lo que hace es revisar la decisión de los equipos clínicos y aprobar o rechazar las hospitalizaciones. Eso no le corresponde a la Seremi, eso no lo dice la ley. ¿Ya? En ninguna parte. Ustedes se dan cuenta, aquí tenemos evidentemente un caso de un reglamento, obviamente incumbente, por lo que está dictando el Ministerio de Salud. La Seremi es el Ministerio de Salud desconcentrado territorialmente, digamos, ¿ya? Por regiones, donde se trata de mantener las funciones y atribuciones que a la Seremi le había dado el decreto 570. La Seremi no decide, según la ley, no revisa, no decide, no deja sin efecto, no rechaza hospitalizaciones administrativas. La Seremi lo único que tiene que hacer es el conducto que toma los formularios que llena el hospital o el centro de salud que sea, y los envía al tribunal y luego comunica al revés. ¿Ya? ¿Cuál fue el sentido de la ley? Aliviar a los centros de salud de la carga administrativa que significa esto. ¿Ya? Perfectamente pudieron haber dicho se contratará un abogado que haga ese trabajo, etc. ¿Ya? Pero no lo dice. ¿Ya? Y por lo tanto, todas estas funciones y atribuciones que le entregan a la Seremi exceden la ley 21331. ¿Ya? Por otra parte, el reglamento, en consonancia con la circular número 6, mantienen esta figura del decreto 570, como que la ayornan, ¿eh? Como que mantenemos el 570, pero lo actualizamos con derechos humanos, entonces como con la perspectiva comunitaria, etc. En el fondo un 570 igual. Dicen, va a haber una hospitalización administrativa de urgencia y una administrativa programada. Y en el fondo la administrativa programada es exactamente igual a la administrativa de la Seremi de Salud, que todos conocemos, que pedía el hijo vecino, que pedían los familiares, ya cuando rellenaban los formularios, y que estaba regulada en el 570, que es precisamente lo que la ley 21331 se opone. Dice, la Seremi dice, cualquier persona puede solicitar, o por ejemplo, la persona está mal, entonces se pide una hospitalización programada en base a un informe médico, para que después la vayan a buscar a esta persona en ambulancia y la conduzcan. Puede haber pasado un mes, ¿ya? Pero resulta que la van a privar de libertad por una resolución de la Seremi, ¿ya? Para conducirla incluso con fuerza pública a un centro de salud contra su voluntad. ¿Y qué pasa si cuando la conducen, imagínense que esa persona está, no sé, en otra región y la conducen a Santiago, porque no hay un centro psiquiátrico en esa región, con camas disponibles, y la conducen a Santiago durante 2 horas, ¿ya? Y luego llega y la evalúan y no amerita el hospital. Esa persona estuvo 2 horas privada de libertad por la orden de un ente administrativo y sin control judicial.
¿ya? Porque después la van a dar de alta, pues van a decir no amerita hospitalización. ¿Y quién controló eso? ¿Ya? Podemos seguir discutiendo de eso, pero en el fondo una de las críticas es que la figura de la hospitalización administrativa programada, la figura del traslado administrativo, eran figuras que estaban previstas en el decreto 570 y que la ley 21331 quería eliminar, ¿ya? Entonces ahí uno tiene la discusión, ¿por qué el reglamento mantiene esto? ¿Ya? Tenemos el sistema MIDAS, que permite esta interconexión con la Seremi, ¿ya? Y lo que tiene que hacer la Seremi, porque existe la página del Poder Judicial, es todo esto del sistema MIDAS subirlo a la plataforma del Poder Judicial, ¿ya? No se necesita más a favor ni en contra, ni resoluciones, ni nada. Entonces eso, digamos, es uno de los aspectos que yo encuentro más sensible porque nosotros nos enfrentamos a eso. Podríamos preguntar, bueno, entonces, ¿qué hace el familiar cuando tiene a este paciente, a este pariente que está descompensado en la casa? ¿Cómo lo hace? Etcétera. Bueno, por eso servía regular los planes de intervención en crisis, las voluntades anticipadas, eso es muy útil, ¿ya? Y por otra parte, no olvidar que existe la ley de urgencia, ¿ya? La ley de urgencia permite en caso de riesgo vital y de secuela funcional grave, y tenemos, ojo, el último decreto del Ministerio de Salud que regula la ley de urgencia, y que se refiere específicamente a la atención psiquiátrica, y dice que en psiquiatría hay urgencia cuando tenemos intentos suicidas, ¿ya? Por ejemplo, cuando estamos frente a personas que están en un estado psicótico con riesgo suicida, que es el mayor, sino el 90% de los casos que recibimos ¿cómo se llaman? En los servicios de urgencia, y que fundamentan hospitalizaciones administrativas de urgencia, ¿ya? Involuntarias de urgencia. Entonces existe la ley de urgencia que permite trasladar a una persona, sea que esté psicótica o sea que tenga un paro cardíaco, ¿ya? Contra su voluntad a un centro de salud, porque esa misma ley nos dice, ya lo que nos quiere decir es que la vida vale más que la decisión y la libertad de la persona en ese momento, ¿ya? Luego, cuando esa persona esté en condiciones de tomar sus decisiones, podrá decidir si sigue el tratamiento o no. Eso es problema de esa persona. Sea que tenga su problema al corazón, o sea que tenga un problema psiquiátrico, ¿ya? Una vez que esté estable, esté consciente, pueda tomar decisiones, puede decidir. Pero cuando no, por ley de urgencia puede ser conducida inmediatamente a un centro de salud contra su voluntad, ¿ya? Y para eso existen las ambulancias, existen los taxis, existe todo, ¿ya? El SAMU deberían actuar en ese momento, ¿ya? Y cuando existe riesgo de heteroagresión, ¿ya? Hay que conducirlo al centro de salud porque le está pegando a la mamá, está tirando piedras, no sé, está agrediendo a los transeúntes. En ese caso hay que llamar a Carabineros, porque estamos frente a un delito, ¿ya? Delito del cual esa persona va a ser probablemente inimputable, ¿ya? Pero tenemos toda una herramienta penal para trasladar y conducir a esa persona con Carabineros, con autorización de la Fiscalía, ¿ya? A un centro de salud y poder hacer un seguimiento incluso, ¿ya? Porque llegó a agredir a terceros, ¿ya? O amenazar a terceros. Delito, lesiones, amenazas, daños, todos esos delitos están previstos en la legislación, ¿ya? Por lo tanto, no es necesario regular los traslados administrativos porque ya tienen regulaciones muy precisas. Lo que hay que hacer entonces es regular cómo los equipos vamos a activar la ley de urgencia, cómo vamos a atender a las personas conducidas por Carabineros, en el fondo aterrizar la ley y darle facilidades y seguridad jurídica también a las personas, ¿ya? Otro aspecto que regula la ley, que yo considero que, o sea, el reglamento, y que considero que es un poco discriminatorio y un poco, ¿cómo decir?, inconsecuente, es la regulación de las hospitalizaciones involuntarias judiciales penales, los casos que se llaman forenses, ¿ya? Existen 3 categorías de sujetos forenses, ¿ya? De psiquiatría forense. Están las personas que están imputadas de haber cometido un delito, o sea, acusadas, ¿ya? O sea, ni siquiera acusadas, imputadas, o sea, hay un procedimiento vigente, que se les ordena la internación provisional, en vez de irse en prisión preventiva a una cárcel, como existen antecedentes de que podrían padecer de una patología psiquiátrica que eventualmente los haga inimputables, entonces se les ordena la internación provisional en las WEPI, ¿ya? Y se ordena un peritaje de facultades mentales que los hacen las WEPI o lo hace el servicio médico legal. Esa es una categoría. Una segunda categoría se refiere a sentenciados al cumplimiento de una medida de seguridad, cuando en el juicio se acreditó que esta persona comete el delito, ¿ya? Pero es inimputable por la pericia,
Entonces hay dos opciones: el tribunal puede sobreseer el caso y dejarlo en libertad, eso procede los delitos que no son de gravedad, o bien someterlo a una medida de seguridad, vale decir, si es una medida de seguridad de hospitalización, que el tiempo que le hubiese correspondido de cumplimiento de condena privativa de libertad, lo va a cumplir en un centro de salud psiquiátrico. Esas son las medidas de seguridad. Eso es lo que nosotros más conocemos, y la ley y el reglamento dice que esos dos perfiles de pacientes deben, o sea, les asegura casi un derecho, acceder a la Red Nacional de Servicios Forenses, de Psiquiatría Forense, o sea, las web y las unidades de medida de seguridad. Cuando dice deben, significaría entonces que no van a entrar a servicios generales, ¿ya? O sea, tienen que asegurar las camas. Pero resulta que no prevé el caso del condenado, o sea, la persona que fue condenada a cumplir la condena penal en una cárcel, que cae en enajenación mental durante el cumplimiento de la condena. Y eso pasa mucho. Las personas están cumpliendo la condena, y luego los empiezan a ver psicóticos, etcétera, en la cárcel. Se le informa al tribunal y el tribunal ordena un peritaje de facultades mentales. Si ese peritaje de facultades mentales señala que la persona se encuentra, este es el lenguaje técnico o jurídico, enajenado mentalmente, o sea, padece de una patología, digamos, lo que puede hacer el juez es sustituir la condena privativa de libertad por una medida de seguridad. Bueno, respecto de ese perfil de paciente, que por cierto existe, el reglamento no le da acceso preferente a la red de servicios de psiquiatría forense. Es más, señala que esas personas condenadas penalmente a una cárcel y que tienen que hacerse el peritaje van a estar en las WEPI. Ahí se viola el principio de segregación, porque los que están en la WEPI son inocentes, ¿ya? Todavía no han sido condenados. O bien a servicios generales. O sea, van a estar con custodia de gendarmería en servicios de corta estadía general, ¿ya? Lo cual constituye una discriminación. ¿Por qué? Porque existe una regla que se llama la regla de segregación. La segregación es: inocentes no pueden estar con condenados, ¿ya? Y eso es lo que pasaría si estos condenados estuvieran ingresados en la WEPI, o bien si estuvieran ingresados en los servicios generales. Y otra falla es que tampoco se hace cargo de qué pasa con los RPA, los adolescentes condenados bajo responsabilidad penal adolescente. Los adolescentes que cumplen internación provisional, los adolescentes que han sido sentenciados a medida de seguridad, o los adolescentes que han sido condenados en un centro del Sename, por ejemplo, y que luego caen en enajenación mental, ¿dónde van a estar ingresados? ¿Ya? No lo dice expresamente. Nosotros deberíamos entonces aplicar la regla que utiliza más adelante, que se refiere a la segregación de los niños y adolescentes de los adultos. Pero no lo dice. Por lo tanto, ese es el rol que cumple. O sea, las reglas generales las dicen las leyes, pero los reglamentos, disculpen la expresión, pero tienen que ser un poco más a prueba de tonto. Tiene que regular todos los aspectos para que no haya ninguna duda. Sobre todo porque no es que haya un debate legislativo, que los partidos de dicen una cosa, acá tenemos a un equipo técnico del ministerio que redacta esto. Por lo tanto, no puede usar eufemismos, tiene que ser muy claro, muy expreso, ¿ya? Entonces, no se hace cargo de la situación de los RPA, que realmente constituyen un problema en el cuidado, porque ¿cómo podemos asegurar realmente que se cumpla este principio de segregación que viene de la Convención de los Derechos del Niño, ¿ya? Y además asegurada en la Ley de Protección Integral de la Niñez, ¿ya? Respecto de niños, niñas y adolescentes, el reglamento sí establece una regla muy interesante, ¿ya? Que va en línea con la Convención de los Derechos del Niño y con los últimos lineamientos que ha entregado la Defensoría de la Niñez. En el artículo, les digo al tiro, el artículo es el artículo 76 del reglamento. Establece: los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que requieran hospitalización deben permanecer en establecimientos, servicios o unidades completamente separados de los adultos, ¿ya? Eso es sumamente importante, ¿ya? No dice lo mismo respecto de los forenses, ¿ya? Debiera decirlo, porque no los vamos a tener juntos, porque se aplica el mismo principio de segregación, ¿ya? Entonces eso es un aporte bien interesante, ¿ya? Pero en la regulación de la hospitalización de los niños, niñas y adolescentes, acá de nuevo el reglamento se empieza a apartar de la ley. Por ejemplo, regula, ¿ya? Dice, por ejemplo, en el artículo 75, si ustedes pueden tener acceso, ¿ya? Señala que cuando se hospitaliza a un niño, niña o adolescente, esa hospitalización es concebida como una estrategia de cuidados.
¿ya? Y que esa estrategia de cuidados solo debe realizarse, dice, si los beneficios superan a los riesgos, y a los riesgos de aislamiento social, familiar, cambio en la rutina diaria, percepción de vulnerabilidad. Y entonces yo escucho eso y yo digo, pero ¿cómo? Si el artículo 11 de la Ley de Salud Mental dice que la hospitalización psiquiátrica tiene una finalidad terapéutica, y en el fondo se justifica siempre y cuando esa instancia terapéutica nos da mayor aporte y beneficios terapéuticos que otras medidas, que las intervenciones domiciliarias, ambulatorias, etc. Entonces, entender que esta es una estrategia de cuidado, ahí mi crítica va, ¿a qué va? Si nosotros regulamos así, dejamos la puerta abierta un poco, y de hecho lo hace el reglamento, a las hospitalizaciones de los tribunales de familia, ¿ya? Las hospitalizaciones judiciales son de dos tipos, ¿eh? Yo les dije, estas penales, pero también las de los tribunales de familia, como medidas cautelares o como medidas de protección de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuándo hacen estas? Y la medida es hospitalización en un centro especializado o en un centro psiquiátrico, ¿ya? Entonces, esas hospitalizaciones, ¿ya?, que es lo que hemos sostenido nosotros, ¿ya?, no pueden deberse a riesgo social, riesgo de vivienda, aislamiento, como dice el artículo 75, una estrategia de cuidados para evitar el aislamiento social y familiar, percepción de vulnerabilidad, ¿no? Si el principio es que tiene que ser una estrategia terapéutica, ¿ya?, entonces tiene que ser una estrategia terapéutica. Nosotros vemos que en materia penal el criterio es la peligrosidad, porque se cometió un delito, pero en el fondo son delitos muy graves, donde realmente tenemos a personas que están muy afectadas por esas patologías o trastornos. Pero en materia de familia, ¿ya?, lo que se suele aplicar cuando estamos frente a menores de edad que están en riesgo social, ¿ya? Ustedes se han enfrentado a estos casos en la mayor parte de los casos. Menores de edad que están en riesgo social o están en ambientes familiares que son negativos, o que hay consumo de droga. Si se dan cuenta, la hospitalización no puede percibirse como una estrategia de cuidado. Tiene que ser para estabilizar la patología y luego seguir esas estrategias de cuidado en los ambientes que corresponden, ¿ya? Por eso es importante que el reglamento regule eso, porque Karen dijo, la ley lo que pretende es asegurar los derechos de libertad, cuidados, inclusión social, ya, pero esa parte de la inclusión social, de la vulnerabilidad, corresponde al intersector, no corresponde a los hospitales psiquiátricos, ¿ya? Y ahí estamos entonces frente a otra falencia que tiene el reglamento en relación con la ley, un vacío, ¿ya? La ley dice, en el artículo 12, señala que los equipos de salud, los prestadores de salud, tienen que agotar todas las instancias para asegurarle a los pacientes una vida independiente. Ok, lo entendemos junto con el tema del sistema comunitario, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Ya? ¿Qué pasa si no hay residencias del SENADI? ¿Qué pasa si no hay LEAM suficiente? ¿Qué pasa si el paciente está abandonado por la familia? Todo eso recae en el sector salud. Bueno, ya que la ley dijo eso, entonces el reglamento nos debería decir cómo ejecutar eso. ¿Cómo se van a articular las redes intersectoriales? ¿Vamos a tener equipos especializados? No dice nada. Por lo tanto, no permite que nosotros como equipos clínicos podamos ejecutar el modelo comunitario, ¿ya? Y aquí nadie se opone, imagino yo, al modelo comunitario. Estamos todos de acuerdo en que las personas no pueden, o sea, que no pueden ocuparse camas psiquiátricas de alta complejidad, sobre todo en casos sociales o por falta de vivienda, ¿ya? Entonces es uno de los temas complejos. Y el último punto que les quiero tocar, y que ha generado más ansiedad, es la política de desinstitucionalización y la política de cierre de los hospitales psiquiátricos monovalentes, ¿ya? Eso está en los artículos 91 del reglamento y en el artículo primero transitorio, ¿ya? La ley, efectivamente, la ley prohíbe la creación de nuevos establecimientos asilares, y define los establecimientos asilares, que son básicamente los de larga estadía, ¿ya? Largas estadías psiquiátricas. ¿Por qué? Porque el modelo comunitario lo que plantea es que esas largas estadías deben realizarse o en atención domiciliaria o en atención comunitaria, ¿ya?, a través de residencias, hogares y residencias protegidas,
¿ya? Y bien, yo creo que estamos de acuerdo, eso no es nada nuevo, ¿ya? Esto responde a normativas muy antiguas. Otra cosa es que no se hayan podido ejecutar precisamente por falta de recursos, ¿ya? Precisamente porque no hay recursos suficientes para crear estas residencias y hogares de distintas intensidades, porque las intensidades de las enfermedades y las patologías de estas personas son distintas, y precisamente porque ahí nos enfrentamos como un poco a un cruce de funciones entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Quién está a cargo de las residencias de personas con discapacidad? Es el Ministerio de Desarrollo Social, a través del SENADE, ¿ya? De hecho, la vida residencial de una persona, ¿ya? O sea, el Estado le va a dar residencia, le va a dar vivienda, le va a dar apoyo a las personas que no estén en condiciones privadamente de poder tenerlo, están en abandono familiar, están en calle, etcétera, a través de Mejor Niñez, cuando son menores de edad hasta los 18, del SENADI hasta que son adultos mayores, pues SENAMA. Y hay distintas estrategias, pero resulta que termina siendo resorte del sector salud, la discapacidad psíquica, ¿ya? A través de los hogares y residencias protegidas, ¿ya? Que la única estrategia que hay es la estrategia residencial. Entonces, también el reglamento, porque los hogares y residencias protegidas están regulados en norma técnica, el reglamento tiene más jerarquía, podría haber regulado otras estrategias, por ejemplo, estrategias más innovadoras, ¿ya? Por eso le digo que aquí falta innovación. ¿Por qué la única forma de trabajar con una persona es darle una vivienda? ¿Por qué no se puede, por ejemplo, enviar un cuidador a la casa? De manera de fortalecer así, por ejemplo, los lazos familiares, ¿ya? ¿Por qué la familia que no se la puede con este familiar, ¿ya? Tiene que abandonarlo y ese familiar se va a una residencia, porque esa familia no puede tener un apoyo? Estamos hablando de bonos, estamos hablando de cuidadores domiciliarios, estamos hablando de distintas estrategias, ¿ya? ¿Corresponde al Ministerio de Salud hacerse cargo de esa estrategia? ¿Ya? ¿Son estrictamente sanitarias o son estrategias sociales que debiesen entonces estar radicadas en el Ministerio de Desarrollo Social? Bueno, eso es un tema político, pero eso también podría haberlo regulado, ¿ya? De manera de entregar más herramientas para permitir la desinstitucionalización, ¿ya? Y finalmente está el tema del cierre de los servicios o unidades con funcionamiento psiquiátrico de atención segregada, ¿ya? Vale decir, los hospitales psiquiátricos monovalentes. Y señala que pueden ser públicos o privados. Por lo tanto, cuando hablamos de atención segregada, es alguien que no está inserto en un servicio en un hospital general, ¿ya? Y estaríamos hablando del Horvitz, del Philippe Pinel, del Peral, la Clínica Raquel Gaete, la Clínica Psiquiátrica de Chile, pero también los privados clásicos que conocemos, la Clínica Los Tiempos, la Clínica Ñuñoa, el Cedro, ¿ya? Todas esas se prohíben, ¿ya? Eso era necesario ponerlo acá. Yo creo que es un tema simbólico, ¿eh? Ponerlo en el reglamento, ¿ya? Es un tema simbólico, y que la verdad genera un harto conflicto, digamos, no solamente en los equipos que trabajan en los hospitales psiquiátricos monovalentes, porque aquí se habla de un plan de desinstitucionalización donde después estos servicios van a ser, o sea, donde los hospitales monovalentes van a ser absorbidos por los servicios de psiquiatría de los hospitales generales según la red. Entonces, pero también tenemos, y ojo, no solamente las observaciones de los familiares de los usuarios, sino que sobre todo las observaciones de quienes trabajan en los hospitales generales, que consideran que no están capacitados para ver casos de alta complejidad, ¿ya? Ese es un tema más político, más que observaciones así como legales que yo les puedo dar del reglamento. ¿Era necesario hacerlo acá? ¿Se podía hacer en otra norma? Sí. Sí, es necesario debate, sobre todo, es una política pública, ¿ya? Que tiene una repercusión gigante, no solamente a nivel de partes incumbentes como los funcionarios de hospitales, ¿ya? Que tienen que ser reabsorbidos, etcétera, supone creación de infraestructura, supone un cambio en la política sanitaria. Por lo tanto, en ese aspecto tenemos que decir que se valora de que hay un llamado a consulta ciudadana, porque las políticas públicas exigen participación ciudadana, ¿ya? Para que haya una responsabilidad de las autoridades también en ello. Pero no sé si este reglamento era la ocasión para hacerlo, digamos. Yo creo que
es políticamente inconveniente. Bueno, desde mi punto de vista, probablemente desde la perspectiva del gobierno era la conveniencia, era el momento de hacerlo, ¿ya? Pero como para decir que ese punto, más que de legalidad o no, el ministerio puede hacerlo, puede reestructurar, digamos, los servicios clínicos, ¿ya? Son libres de hacerlo, no se necesita una ley, ¿ya? Para hacerlo, porque tenemos la ley de autoridad sanitaria, ¿ya? Que es suficiente para organizarlo, ¿ya? Y bueno, creo que esas son las principales observaciones que tengo al reglamento, ¿ya? Así que si tienen alguna consulta o algo, Karen, ahí te dejo la palabra. Gracias, Carolina. Como siempre, clarísima en la explicación. Reconozco que estoy muy de acuerdo con tus observaciones. Partiste al inicio con algo que yo creo, a modo personal, que es trascendental. El tema de cuáles son las intervenciones o cuántas intervenciones vamos a realizar para que la persona no requiera de la intervención psiquiátrica. Y aquí me hago cargo de mis palabras 100%, porque esta opinión mía, no a modo de soché, sino que es desde mi experiencia. Yo trabajo en un servicio de urgencia psiquiátrica en donde justamente la gente llega descompensada porque no hay hora en los COSAM, no hay hora en consultorio. Entonces ya partimos con un problema que tenemos que hacernos cargo desde antes y queremos llegar incluso hasta el término final, que tú dices que es poco adecuado proponer este cierre de los hospitales psiquiátricos si todavía no aseguramos lo trascendental, que es lo que nos habla el reglamento de la hospitalización, cómo le evitamos, cómo aseguramos esas intervenciones previas. Entonces yo creo que con eso que iniciaste ya nos diste al tiro más o menos una idea de que esto claramente tiene bastantes observaciones. No es por condenar el reglamento, ni mucho menos, porque es una iniciativa que es buena, que obedece una ley que en sí lo que promulga es bueno y tiene puntos muy buenos, pero hay otras cosas que hay que hilar más fino para que hagamos algo realmente de calidad y con el impacto realmente que necesitan nuestras personas que se atienden en los servicios de salud mental. También observación, igual que me hace ruido a mí personalmente, el artículo número 3 que te habla de la hospitalización en una zona geográfica más cercana a tu residencia. Y aquí también, a modo de enfermera clínica, de mi experiencia, uno se da cuenta, en la región metropolitana justamente tenemos un déficit de camas psiquiátricas y varias van a solicitar cierta internación al Instituto Psiquiátrico, ¿cierto? Que es referente nacional. Entonces ya parten con esas declaraciones y tenemos un déficit. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de eso para poder ejecutar lo que nos propone el reglamento? También justamente mencionabas el artículo 75 y mira, yo estaba justo leyendo también el artículo número 4, que aquí se contradice totalmente porque el artículo número 4 justamente habla que las hospitalizaciones psiquiátricas no se podrán indicar para dar solución a problemas sociales, de vivienda o de cualquier otra índole que no sea principalmente sanitaria. O sea, es algo que se contradice con ¿cierto? Con lo que nos comentabas del artículo 75. Y por último, de mis observaciones también, nos vamos ya casi a lo último, que es el artículo 85, si no mal recuerdo, que habla sobre los lugares de hospitalización psiquiátrica, y ahí da una serie de recomendaciones que están enumeradas, y hay una en particular que habla sobre la cantidad de personas por habitación y dice que esto no pueden ser más de 2, ¿cierto?, por habitación, y nos habla de un término de residente. Y yo aquí entiendo que estamos hablando de hospitalización psiquiátrica, no estamos regulando residencias psiquiátricas. No sé, y tú corrígeme, Carolina, yo a lo mejor entendí mal, pero justo, y usa el término de residente y me hace ruido con todo esto de que también mi realidad que yo veo en la región metropolitana, tenemos un déficit de cama. Realmente podemos hacernos cargos para tener a 2 personas por habitación, siendo que hay un déficit de cama, hay un déficit de UCIP, ¿cierto?, en los hospitales de base, que por eso es la alta demanda que tenemos en instituciones como el psiquiátrico, y más encima también se usa el término de residente. Igual da la confusión porque residente, si nos vamos al diccionario, habla de una persona que habita habitualmente en ese lugar. O sea, no es una residente, no es un significado de algo transitorio, que justamente lo que menciona la hospitalización psiquiátrica. Entonces, yo no entiendo si, claro, a lo mejor yo lo comprendo así, pero yo pienso en mi cabeza que estamos hablando de hospitalización psiquiátrica, no de residentes. Justamente eso es lo que no queremos, en el reglamento por lo menos. Mira, te voy a salvar ese punto, digamos. Aquí lo que se regula, como este reglamento vendría a reemplazar el 570, en esta parte, en este artículo al que tú te referías, regula la autorización sanitaria, ¿ya? Y regula entonces los requisitos para entregar la autorización sanitaria a un servicio de hospitalización psiquiátrica de corta estadía. En el fondo,
uno puede instalarse con una clínica privada o un servicio público, pero solo corta estadía, ¿ya? Y sería corta estadía, pero adherido a un hospital general o a otros servicios, ¿ya? No puede haber solamente hospitalización psiquiátrica, ¿ya? En el fondo, por esta lógica asilar y entonces, no puede ser de larga estadía, siempre tendría que ser corta, y ahí viene el tema de la desinstitucionalización, pero tampoco puede ser monovalente, ¿ya? Entonces yo creo que aquí se sigue mucho una perspectiva ideológica, ¿ya? Que tiene que ver también con el lenguaje que se está utilizando. Ya, como tú dices, hablar de residente en vez de hablar de persona hospitalizada, pues en el fondo estamos hablando de una persona que está hospitalizada. En corta estadía, bien, eso es lo que se tiene que controlar. Claro, y un periodo que dice aquí que es transitorio, entonces, claro, el lenguaje justamente construye realidades y tiende uno a la confusión justamente por esto, porque estamos hablando de hospitalizaciones y no hablan de residentes, algo que da para la confusión. Estimados asistentes, los invitamos a emitir sus comentarios, reflexiones, opiniones a través del chat, o si alguien quiere pedir la palabra, tenemos espacio en este minuto. Si alguien quiere comentar, puede abrir en este momento su micrófono o comentar en el chat. Recordar también, por mientras formulan sus preguntas, comentarios, comentarles que esto también quedará disponible en el canal de YouTube de las OCHIES, y la gente que pidió, ¿cierto?, participar, se le enviará también el link de YouTube a su correo que dejó registrado. Y aquí tenemos a nuestro colega Luis Vergara, que levantó la manito. Luis Vergara, por favor, le doy la palabra. Gracias, colega. Mira, muy interesante lo que Carolina especificó. Yo trabajo en una urgencia en Valparaíso, UNSAR, ¿ya? Y evidentemente tenemos muchos pacientes con patologías psiquiátricas que llegan de urgencia, que incluso son llevados algunos por carabineros, porque han habido violencia en el entorno familiar. Eh, y es complicado. Es complicado porque la verdad que no se ven soluciones de las derivaciones. Como bien dijiste, Carolina, no hay horas de consultorio, no hay horas de COSAM, está todo sobrecargado. Entonces, es como son consultas reiterativas y, bueno, y provoca todo un entorno familiar complicado. Y también para el personal que muchas veces no estamos con las herramientas como para enfrentar este tipo de usuarios. Yo quiero ver cómo, si ustedes han visto un poco con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cómo se puede citar esto en el Sistema Nacional de Cuidados, que se está hablando, ¿no es cierto? Que este ministerio va a protagonizar o va a ser cabeza, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud en algún momento como colegio de enfermeras y se planteaba que el cuidado tiene que ser integral y focalizado, y llevado con mucha arista tiene esto, por lo tanto, no podemos solamente llevarlo al punto de vista sanitario. Tú planteaste, Carolina, incluso cuidadores domiciliarios, ¿no es cierto?, para mantener al usuario en la casa. Ahora, eso, yo escuchando el Sistema Nacional de Cuidado, es un mega proyecto, ¿no es cierto?, que es uno de los proyectos que tiene el gobierno de Boris en este periodo. Y me preguntaba, Carolina, si ustedes han tenido contacto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para justamente trabajar esta temática un poco más, porque el paciente psiquiátrico como que es relegado en general. Es como el último eslabón de todo lo que es usuario en el sistema de salud. Entonces, quisiera saber si hay algo con el Ministerio de Desarrollo Sí, Social. sí. El Ministerio de Desarrollo Social desde el año 2018 ha estado trabajando en distintas brechas, ¿no? Primero, la primera focalización fue el caso de los menores de edad, ¿ya? Muchos menores de edad que estaban en residencias del Sename habían alcanzado la mayoría de edad, y algunos bien mayores, 50 años, digamos. Permanecían en residencias que originalmente eran para menores de edad, con subvenciones del Sename que eran de menores de edad, ¿ya? Entonces lo que tuvo que hacer el Senadis, y se dedicó en esos años 2018 y 2019, un poco a regularizar esa situación. O sea, su foco fueron las residencias de menores de edad, que ahora alojaban a mayores de edad, entonces cambiar su dependencia desde el Sename a Senadis, ¿ya? Y por lo tanto mejorar las subvenciones, etc. Durante ese año 2019 entiendo que se hizo un catastro desde el Ministerio de Desarrollo Social
de las residencias psiquiátricas, ¿ya? Porque ustedes saben que existen de todo tipo, ¿ya? Hay algunas que la norma técnica es poco específica, no exige autorización sanitaria, por lo tanto no existe tampoco un control formal, como sí existe respecto de los LEAM, ¿ya? Y existen algunas que dependen y que tienen subvenciones de parte de los servicios de salud y otras que son privadas, e incluso hay residencias que son irregulares, digamos, no cumplen ningún requisito. Y eso lo hizo muy complejo porque el Ministerio de Salud tampoco tiene control sobre eso, ¿ya? Una vez que hicieron este catastro, comenzaron las mesas de trabajo, vino la pandemia y todo eso que demora más, porque obviamente el ministerio se enfocó en otro tema. Pero el tema, hasta donde entiendo que trabaja el SENADI, es precisamente en ver estas interfaces en las que choca con el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el Ministerio de Salud se apropia un poco del ámbito de las residencias de pacientes psiquiátricos, pero los pacientes que tienen discapacidad intelectual, ¿de quién dependen? No dependen del Ministerio de Salud, dependen del SENADI. Entonces, si nosotros vemos la diferencia entre la normativa que regula las residencias de personas que tienen una discapacidad psíquica, de las residencias de personas que tienen una discapacidad intelectual, entonces nos vamos a encontrar de que, por ejemplo, las personas que tienen esquizofrenia tienen que estar en estos hogares de 8 camas, etcétera, pero una persona que está, y con todo este control del ministerio, lo que vale el día cama de hogar o residencia protegida, versus la regulación del SENADIS, que la verdad no distingue, pueden haber 20 personas, ¿ya? 30 personas, tienen valores de subvenciones distintas, tienen regulaciones distintas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Ya? La verdad, yo hay veces que lo siento que ahí hay una pugna como de poder, ¿ya? De quién depende el tema, ¿ya? O sea, Senadis plantea que todas las discapacidades físicas, psíquicas, intelectuales, sean ámbito de ellos, ¿ya? Ellos ponen la vivienda, otra cosa es que la atención sanitaria la ponga el servicio de salud, ¿ya? Por lo tanto, la atención de salud de esas personas, claro, es resorte del ministerio, pero la vivienda, los cuidadores, la alimentación, la cama, el traslado, eso es propio del Ministerio de Desarrollo Social. Y la verdad es que ha estado precisamente como tiene esa pugna con el ministerio, de en el fondo a quién le pertenece ese ámbito, esos presupuestos también. Porque de nuevo, el ministerio solamente regula las residencias. Senadis ha planteado y tiene en carpeta, digamos, una serie de innovaciones de atención, ¿ya? Atenciones por telemedicina, ¿ya? Atenciones, como les digo, domiciliarias, cuidadores a domicilio, todas alternativas a la residencia, ¿ya? Entonces, desconozco, sé que ahora el Ministerio de Salud está trabajando en este plan de desinstitucionalización y también están trabajando siempre enfocado a los menores de edad, piensen que los menores son la prioridad, ¿ya? Pero no he tenido noticias de que haya algún plan adicional, etc. Y la verdad es que también suele el ministerio no ser muy integrador, ¿ya? Con los hospitales psiquiátricos, yo creo precisamente por esta lógica de querer eliminarlo, entonces de que no participen. Con el Ministerio de Desarrollo Social nosotros tenemos convenios, tenemos muy buena relación y nos ayuda también en la externalización de pacientes, ¿ya? Pero como les digo, no hay un trabajo coordinado con el ministerio y el intersector, que ese sería un súper aporte del reglamento, que se refiriera a eso. Gracias, Carolina. De los presentes, si alguien más quiere dar su opinión o la reflexión, este es el momento. No sé si alguien más quedará por ahí. ¿O comentarios? Bueno, de momento no veo que nadie más levante la mano. Carolina, por mientras agradecerte tu intervención acá, como siempre, muy informada, muy clara y súper buena disposición con las OCHIES. Te lo agradecemos muchísimo. Veo que nadie más levanta su manito, entonces vamos a dar por terminado nuestro conversatorio. Reitero el agradecimiento, Carolina, por participar nuevamente y invitarles a los que aún no han hecho su formulario de la consulta ciudadana que lo hagan, ya que el plazo justamente es hasta el día de mañana, y ahí Carolina nos aclaró varias ideas más para que les demos una vuelta, lo reflexionemos y emitamos nuestros comentarios de forma informada
y porque somos profesionales de enfermería y es una responsabilidad que tenemos que hacer. Así que eso, muchas gracias Carolina. Gracias a ti, gracias a todos ustedes por su atención. Nos estamos viendo. Chao, chao, que estén muy bien. Chao.